lo que quiero describir brevemente, un poco insisto, es una investigación que hemos estado haciendo desde hace ya unos 5 años con 2 colegas más del ICI, con Claudio Salinas y con Hans Stange. Y bueno, esta investigación que comenzó en el 2013 finalmente se está expresando en un libro que ya apareció en España y que esperamos de que a fines de noviembre o durante diciembre podamos tenerlo por acá también, ¿no? Este libro se titula La impostura crítica, ¿no? Y básicamente lo que intenta es examinar la situación de los estudios que en el ámbito de la comunicación manifiestan o tienen una intencionalidad crítica, ¿no? En otras palabras, es un texto que busca examinar el derrotero de la crítica, teniendo como referente básicamente 5 o 6 revistas en comunicación y teniendo en consideración las 3 últimas décadas, diría yo, ¿no? Lo que no. Lo que hemos buscado hacer entonces es una especie de crítica a la crítica, ¿no? En la actualidad, esta crítica, el vínculo entonces con estos tiempos constituyentes, tendría que revisar, creo yo, ahora hablando en términos un poquito más universales, bueno, por de pronto las relaciones entre el Estado, la sociedad, la educación. Y en el caso que nos compete más directamente, revisar, problematizar, deconstruir aquella matriz neoliberal de gestión o acumulación mercantil, hacer la genealogía y la problematización del conjunto de nociones que se han venido divulgando y popularizando y aplicando en vínculo con esta matriz, una matriz y unos conceptos donde ciertamente que no están los ecos de las grandes tradiciones, ni el humanismo renacentista, ni la ilustración, ni los dispositivos críticos del siglo XIX, ni las aperturas del siglo XX, nada de eso está. Estamos delante de todo un aparato conceptual, productividad, indicadores de impacto, capital humano, fortalezas, debilidades, en fin, todo un arsenal de conceptos, diría yo, en rigor bastante ajenos a cualquiera de las tradiciones reconocidas en el ámbito de las humanidades, ¿no? Aquí, claro, habría que quizás recurrir a otros referentes, ¿no es cierto? La Escuela de Chicago, Harvard, el Taylorismo, el postfordismo, el Fordismo, en fin, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante, y voy terminando ya, que se abre aquí todo un trabajo de revisión y de deconstrucción, un trabajo negativo respecto de lo negativo, digamos así. Tenemos que volver a reponer lo que ha estado ausente, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Unos conceptos y unas operaciones y unas aplicaciones que han operado como regímenes de verificación y de subjetividad. Aquí no estamos delante de meras superestructuras, digamos, ¿no? Aquí se han jugado ciertas nociones de lo científico, de lo verdadero, y también modos de vida, etos, ¿no? Tenemos que, por lo tanto, revisar y ser aquí muy rigurosos, digamos, en todo este proceso de producción de conocimiento y de exteriorización de sus resultados. Un proceso que lleva adscrito, a mi modo de ver, lo ideológico. No es que lo ideológico sea una especie de apéndice, ¿no? Yo me atrevería un poco a decir que estamos delante de un proceso donde la sola combinación
de sus piezas tiene una impronta ideológica muy importante. Entonces, termino diciendo que todo parece indicar de que se abrió el tiempo de la política, terminó el tiempo de la aplicación. Se abre un otro tiempo, quizás más, a la vez, diría yo, a la vez, puede parecer un poco paradójico lo que voy a decir, a la vez extendido y contraído, y que sea capaz, bueno, por de pronto, de revisar y de problematizar el para qué, el sentido de lo que hacemos. Gracias. La dignidad tiene una contraparte que es lo indigno, que es de donde parte, creo, y esta es una primera propuesta, la demanda por la dignidad. Pero ¿qué es lo indigno? Hoy día, en este país. Y lo indigno son las formas de lo invisible. Yo titulé esta presentación, y aquí está nuevamente la frase, pronunciada por una persona en situación de calle hace 3 o 4 semanas que ha circulado por las redes sociales. Somos sombra de la misma oscuridad. La frase en sí misma es espectacular, es preciosa, dolorosa, terrible. Somos sombra de la misma oscuridad. Lo que no se ve, lo que nadie ve, lo que no se puede ver o no se debe ver. Y me hacía tanto sentido porque a esta facultad tenemos sombras de la misma oscuridad aquí en el parquecito, en el bandejón central, en la casa, en la Torre 15, ya aparece una pequeña ciudad de personas en situación de calle, pero no son vistos. ¿Sí? Y hay distintas maneras de expresar la invisibilidad y de reclamar contra la invisibilidad. Y me parece que entonces aquí empieza a aparecer algo que es, lo digno es ser visible, lo digno es que me vean. ¿Sí? ¿Qué es lo que planteó ayer uno de los dirigentes de los basureros, de los recolectores de basura, cuando se fueron al paro? Y lo dijo llorando. Dijo textual: queremos que nos miren bien. Y en este miren bien hay 2 elementos: ser vistos, pero además ser bien vistos, ser horizontalmente vistos, que es parte de lo que no han logrado, han sido ninguneados en todas estas negociaciones que han estado, etcétera. El intendente ni siquiera los recibe, en fin. Queremos que nos miren bien. Somos la sombra de la misma oscuridad. Lo esencial es invisible para el Estado. Somos invisibles para el Estado. Aquí hay una de las dimensiones sobre las cuales creo deberíamos reflexionar hoy día o en estos días. Y creo que es también, ¿no es cierto?, esta excelente interpelación que hizo uno de nuestros colegas, un matemático de este mismo campus, frente al ministro Kuf y a la Sociedad Científica de Chile, ¿no es cierto?, cuando les dice: estoy aquí, ¿sí?, y disculpen que lea, basta de vivir aislados y que desde arriba nos pregunten de vez en cuando sobre un menú de opciones y candidatos que esa misma élite decide. Tómennos en cuenta, no solo para lo que ustedes quieren, sino porque nosotros tenemos algo que decir. La gente quiere participar en el diseño y la elaboración de su vida. La gente quiere hacer suya una carta de convivencia. Lo único que es realmente nuestro es aquello que hacemos, nuestras vidas, nuestras ideas, nuestras convicciones. Esto es lo que hay que contrastar, deliberar desde el nivel más primario. Este movimiento ha hecho que nos hayamos encontrado de nuevo, todos y todas, de todos los orígenes, que conversemos, que contrastemos, aprendemos a hacerlo cada vez mejor. Y eso hay que transformarlo en un proyecto de vida común, en una manera de convivir en conjunto. Detrás de esto, me parece que el tema de la visibilización, del que construir espacios no del anonimato, sino del colectivo, es parte de esta noción de dignidad
que se está articulando desde la calle. El averroísmo resuena entonces intempestivo, precisamente en la definición constitutivamente democrática del pensamiento que hereda a nuestro presente. La institucionalidad del conocimiento en Chile está enteramente oligarquizada por el capital financiero, cuya conciencia política define a lo que en este coloquio hemos llamado neoliberalismo. En ese sentido, ya se capturaba por los nuevos teólogos, los neoliberales, que han promovido un modo de producción del conocimiento centrado en la última antropología moderna, el capital humano. Como dirá Milton Friedman en el famoso texto Libertad de elegir, capital humano se define fundamentalmente por la totalidad de la capacidad de producción personal, subrayo el término personal, donde este término, a diferencia del tomismo, que hacía de la noción de persona una sustancia, los neoliberales la convierten solamente en una función operante bajo el paradigma empresarial. No hay democracia en el modo de producción neoliberal del conocimiento, porque más bien democracia y neoliberalismo se contraponen de manera irreductible, tal como hoy estamos contemplando dramáticamente en las calles de Chile y de América Latina. La democratización del modo de producción del conocimiento resulta una exigencia esencial. No se trata entonces de cambios parciales, sino de transformaciones fundamentales de una forma de hacer y pensar las cosas. El comunismo de las inteligencias, si se quiere, es uno de los legados más decisivos del averroísmo, al que una apuesta emancipatoria del conocimiento tendría que apuntar, me parece. No se trata de reivindicar al simple humanismo clásico, el que reivindica la noción de persona, en contra del frío cálculo neoliberal, sino de entender que este frío cálculo es el último aliento del humanismo clásico. Y si hoy asistimos a una destrucción radical de las humanidades, quizás sea precisamente porque dicha razón, la razón neoliberal, habría capturado a las humanidades en la nueva modalidad del capital. En otros términos, la crisis de las humanidades no es más que su consumación como neoliberalismo, su efectividad histórica que ha incorporado conceptos de las humanidades al modo del trabajo muerto, dejando a la potencia acontecimental de las propias humanidades como un resto inapropiable. Es decir, la apropiación de las humanidades como trabajo muerto por parte del neoliberalismo concierne la introducción de un patrón de acumulación flexible que no solamente expropia la materia, sino también todas las dimensiones inmateriales de la vida. Dicho con mayor fuerza, la otrora distinción aristotélica entre trabajo material e intelectual, entre esclavo y amo, es reproducida y no subsanada a nivel intensivo antes que expansivo por el neoliberalismo. Hacia adentro y no solamente hacia afuera, produciendo subjetividad antes que conquistando vastedad de territorio. La distinción material e inmaterial implica ya una separación del cuerpo respecto de la potencia, de la vida respecto de la imagen. La razón neoliberal profundiza esta separación multiplicándola ad infinitum al punto de decir yo soy empresario de mí mismo, lo cual significa yo soy mi propio esclavo en tanto soy mi propio amo, ¿sí? Pero la jerarquización amo-esclavo queda completamente intacta, más bien se vuelve mucho más eficaz en este nuevo contexto, ¿no? El pueblo chileno piensa en el instante de su mayor peligro, cuando el poder de turno le ofrece nada más que policía y una agenda propiamente económica en lo que no cabe su fragor popular. Una grieta se abre entre la política popular y la simple focalización estatal. Un abismo que abre el conflicto de clases de manera irreductible al que la propia matriz subsidiaria del Estado chileno resulta incapaz de superar. El Estado de Chile, fundado violentamente en 1973, legalmente en 1980 y gubernamentalmente en 1990, está políticamente quebrado. El pueblo chileno abraza las calles para pensar y plantearse él mismo como la verdadera república. Una ciudadanía sin Estado, porque el Estado solo responde con policía o milicia. Un pueblo sin país, porque los grupos económicos lo han saqueado completamente. Y una multitud sin ciudades, porque la segregación neoliberal ha producido cúmulos de apartheid increíbles.
He aquí la intemperie en la que vivimos. Pero la potencia popular sabe todo eso de otro modo y se ha situado en una república imaginal que abre un lugar para contener el fragor de su pensamiento, la Asamblea Constituyente. Ella es el lugar sin lugar y por tanto intempestivo en su propia estructura, ¿no? Paradojal en su propia consistencia, ¿no? La potencia del pensamiento que abraza al nuevo reparto de lo sensible de la nueva república. No habrá república sin la experiencia del pensamiento en la que cada individuo se encuentra con otros, en que cada individuo desborda de sí y donde por tanto irrumpe la multitud que piensa y no deja de pensar. Pensar es desbordar imágenes sin freno que se deslizan sobre la superficie de los cuerpos, quizá. Solo una asamblea constituyente que por vez primera impida la imposición de un pacto oligárquico puede hacer justicia al carácter común de la potencia del pensamiento. Solo ella puede proponerse como el lugar del pueblo para cuya fiesta la oligarquía chilena solo ha ofrecido migajas. El pueblo chileno devino averroísta en este sentido. Osó abrir sus puertas a un inmoralismo radical. Y habrá que estar demasiado alerta, sobre todo por los acontecimientos de la madrugada, acerca de cómo los otrora adversarios de Averroes se podrían reproducir a la vez en los actuales adversarios del pueblo chileno. La oligarquía que locura un discurso teológico, es decir, el neoliberalismo, orientado a llevar al pueblo a su propia destrucción. Gracias. A ver, bueno, tengo sentimientos encontrados. Por ejemplo, con respecto a una confianza casi absoluta en el pueblo, porque los que tenemos, estoy hablando ya fuera de la filosofía quizás incluso, aunque pueblo es una palabra bien filosófica, en el caso de Rousseau nunca fue el pueblo, las personas, sino que fue un principio moral. Claro, ¿qué decimos cuando decimos pueblo? Primera pregunta. Porque no habría que introducir también una temporalidad, porque el pueblo que votó sí no, casi ganó el sí. Estamos hablando de pueblo en ese caso. Cuando salió Piñera estábamos hablando del facho pobre. Entonces estamos en una dimensión fechada, que a mí me interesa poner, digamos, subrayar, porque hay una transformación, un devenir, una variabilidad que nosotros las humanidades también tenemos que introducir. Por eso yo puse sin punto fijo, o sea, lo que éramos en un momento, vamos a hacer otro en otro momento. Entonces, lo mismo en relación a, por ejemplo, Descartes, ¿no? Un personaje que problemático para las humanidades, ¿no? Le dio el pase a la ciencia, pero también es cierto que hay lectores cartesianos, porque el mismo Descartes dijo que el buen sentido es la cosa mejor repartida. El problema era el método, y ahí que un poco eso me lleva a lo que decía Carlos Sandón, disculpa. Son amigos. Bueno, Carlos Sandón dijo algo que me hace mucho sentido, ¿no? Muchos textos que tratan de ser críticos, basta que pongan un método y se transforma en otra cosa, ¿no? Y tenemos, bueno, en filosofía hace tiempo que el tema del método está bastante cuestionado. Más bien conversamos, yo diría, y nos cuesta mucho cuando hacemos los proyectos Fondesis inventar un método. Porque ese es un formato que no resiste para las humanidades de partida. Entonces, lo crítico justamente se nos convierte en otra cosa, sobre todo a los que están, me gusta la palabra, que están, algo así, que se usa mucho en psicología, que están, se me olvidó la palabra ahora, cuando uno está sobre, esa persona que acepta mucha violencia, ¿cómo se llama? Cuando uno está sobreadaptado. Yo creo que tenemos un problema de sobreadaptación y a veces somos corregidos por la multitud. Yo creo que la multitud en varias ocasiones, pero no siempre, si no leamos
Adorno, Horkheimer, Arendt, la sociedad de masa, ¿no? Esa ya no confianza absoluta en el obrero, llamado de atención que también hizo Nietzsche, aunque es un Nietzsche ultra aristocratizante, pero es cierto, los creadores de nuevos mundos, parece que el obrero quería ocupar el lugar del amo. A veces hay que fijarse en esos detalles, ¿no? Bueno, mi manera de ver es como sospechosa hasta el final. Pero sí, me encantó, digamos, tu ponencia, pero también hay de excesiva confianza. Porque a veces también yo he cuestionado el ser visible. Tengo un texto sobre el tema de la visibilidad y que tiene que ver sobre todo con las mujeres que han tratado de hacer visible a los desaparecidos. Y entonces el gran problema de que cuando una mujer hace visible, ella se invisibiliza. Entonces a veces ser visible, que ella sea visible como significante, ¿cuánto? También tenemos que entrar en esos signos, porque la visibilidad, porque sí, no es necesariamente política. Más que darle validez absoluta a lo que se está diciendo, lo que yo siento es que hay un desafío de recoger eso para que no se pierda, y de ahí tendremos que... hay aquí y yo estoy hablando desde lo absolutamente contingente, o sea, estoy tratando... Una de las cosas que me ha cuestionado todo este proceso ha sido la necesidad de salirme de mis lugares propios disciplinarios, que además propiamente son más antropológicos que otra cosa, para tener una sensibilidad distinta respecto de esto. Y de lo que estoy tremendamente interesado y preocupado es en porque esto es lo que se ha estado diciendo, y ahora va a venir, con mayor apertura o menor apertura, este proceso constituyente. Que tiene que ver con la participación social, que tiene que ver con cómo se va a recoger las propuestas que emergen de todo esto, para que también sean incluidas de alguna manera, en alguna dimensión, en la redacción y en las propuestas de la nueva Constitución. Entonces, lo único que estoy haciendo es llamar la atención sobre... aquí hay una serie de conceptos que no solo tienen una expresión concreta, sino que además tienen una serie de... están funcionando. Efectivamente, el campo de la representación, el campo del reconocimiento, en fin, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos entonces para que eso no se pierda? Yo creo que ahí es esa mi angustia en este momento. No. Y también una pregunta para pensar, o para todos, como para reflexionar, ¿no? Porque tú hablabas de sujeto de la enunciación, ¿no? Pero también a algo presté atención, que es decir, siempre la estructura de participio o de sujeto paciente de ese sujeto. O sea, un sujeto que aspira a ser visibilizado, ¿por quién? Por otro. Un sujeto que aspira a ser recogido, ¿por quién? Por otro. O sea, y significa eso entonces que espera ser visible, o sea, que otros lo vean. Pero eso nos queda también con un sujeto que es pasivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Yo creo que ahí hay otro elemento. Ese sujeto no aspira a ser visibilizado. Ese sujeto está haciendo. Es un sujeto actuante, en movimiento, vivo. Es lo mismo que pasaba con el sujeto del feminismo, como que quiere ser visibilizada porque es carente. No. Es un sujeto que tiene que tener el mismo estatuto, que tiene el poder del otro, ¿no? En ese sentido yo lo veo como pueblo. La gente puede aspirar a ser visibilizada, el pueblo es actuante. Y ese es el imaginario. Y la imagen del cartel es performativa, el lenguaje es performativo, hace y crea realidad. Es decir, pensar una transformación de los modos de producción de conocimiento y su institucionalidad, me parece que tendría que partir de otro lado, que ponga en tensión esta metafísica moderna del sujeto, ¿cierto? Donde ya no es, por así decirlo, el sujeto cognoscente, clásico, cartesiano, decía la Cecilia, ¿no? Que conoce, que piensa, que no es un cogito, ¿no?
sino que más bien poner en juego el problema de la inteligencia común, que es una cuestión que hay que pensar una y otra vez. Que a su vez nos lleva al último punto que tú planteabas, a modo, me parece justa la sospecha, digamos, que es la sospecha que tenía Tomás de Aquino, digamos, entre otras cosas, ¿no? Que bueno, si hay un intelecto común, eso quiere decir que no hay diversidad. Pero yo diría que es exactamente al revés, ¿no? La lectura de Averroes lo que hace es garantizar, entre comillas, la posibilidad de la singularidad, dado que hay un intelecto común, en tanto potencia, que se actualiza singularmente en función de los cuerpos individuales. Y se actualiza en virtud de la vida sensible que está puesta en juego ahí, ¿no? La imaginación. Donde el diagnóstico ha sido más incompleto, a mi juicio, ha sido en el tema de las humanidades. ¿Por qué? Porque las humanidades son históricas. Las humanidades surgen en el Renacimiento, con el humanismo, con la cultura clásica, con la revitalización de la estudia clásica. Son los estudia humaniora, que incluyen a la historia, la lingüística, más o menos la literatura y las lenguas clásicas, la filosofía. Entonces, eso tiene una historia determinada, y el humanismo triunfó intelectualmente, pero perdió institucionalmente en el siglo XVI. Ahí está el italiano que quemaron, en cierta medida Copérnico, pero ahí están también los sabios de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Alcalá de Henares. O sea, triunfó intelectualmente, y todo eso está vinculado con las luchas de la reforma, de la contrarreforma, etc. O sea, surge en un contexto histórico. Las humanidades son históricas. Y yo creo que tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de las humanidades hoy día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación integral? Uno de los argumentos que se han defendido para rechazar la exclusión de historia del currículum de tercero y cuarto medio como asignatura obligatoria es que se atenta contra la educación integral. Y yo me pregunto, ¿qué estamos entendiendo por educación integral? Porque si ese es nuestro argumento, para mí en realidad es un argumento un poco débil y bastante en un sentido conservador. Y a mí me gustaría conversar sobre el currículum, o que tuviéramos del currículum una reflexión también como muy sintonizada con lo que decía el profesor Subercaseaux, con una transformación profunda de la sociedad, con una transformación profunda de lo que viven los estudiantes, no solo en un sentido neoliberal, sino que de vida, de posibilidades de vida, y de algo que varios autores están denominando como la pérdida de sentido de la escuela. Que se va a aprender unas materias, incluida una historia aburrida, sin sentido, que no conecta con los intereses de los estudiantes. Y eso es muy fuerte, lo viven nosotros como DEP, lo viven cotidianamente nuestros estudiantes del DEP. Y cuando nosotros defendemos educación pública, ¿vamos a defender eso? ¿Vamos a defender la permanencia de eso? ¿En qué va a consistir la educación pública que vamos a defender? Que estamos defendiendo, queremos educación pública. La educación pública nace como una educación de Estado para por así decirlo, difundir a la nación que hay que constituir, difundirle una noción de cultura de ese Estado. Y la educación integral acompañó ese proyecto. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, hay algo que nosotros tendríamos que explorar. Nosotros queremos ir contra el neoliberalismo, vamos a tratar de realzar el espacio educacional. Vamos a tratar de público, de propiedad estatal, pero con un proyecto. Y la pregunta sería, ¿cuál es ese proyecto en un contexto de transformación profunda de una sociedad? ¿Qué educación, qué proyecto socializador queremos? No homogenizador. Y ahí aparece nuestro eslogan, dar una educación integral. Y ahí yo me pregunto, ¿dónde vamos con ese concepto? Y quizás voy a leerles algo que había escrito antes con un egresado nuestro que trabajamos junto un tiempo, con Facundo Ferreiro, y que ahora es profesor de filosofía de Manuel de Sala,
sobre la educación integral. La educación integral forma parte de aquellos conceptos tan utilizados en las definiciones curriculares como difíciles de precisar con exactitud. La educación integral se ha entendido tradicionalmente como aquella que es capaz de atender y desplegar la totalidad de las facultades o dimensiones de los y las estudiantes en forma armónica y equilibrada. Así se entiende por educación integral aquella que tiene por centro la formación del sujeto en sus múltiples dimensiones emocional, social, intelectual y espiritual. Y ahí radica lo que va a ser como el centro de esto, la idea de totalidad. El sujeto como una totalidad predefinida. La idea que el centro es como este individuo, no necesariamente puesto en sociedad. Es como otra tensión que surge esto, cuánto este individuo puesto en sociedad o visto individualmente, y la idea de relación armónica y equilibrada entre estas áreas, cosa que no ha existido nunca. Si bien la noción de integralidad es clara en su enunciación, es controvertida en su materialización, ya que en la práctica la identificación de estas dimensiones es problemática. En primer lugar, porque apela a una idea de totalidad que es, como veremos, cuestionable. En segundo lugar, porque tradicionalmente en nombre de la integralidad se ha privilegiado en la educación formal la dimensión intelectual. O sea, lo primero es que se queda fuera muchas experiencias humanas, se queda fuera el cuerpo en general, o sea, el cuerpo es para disciplinarlo a través de la educación física. Si ahora nos preocupamos de por qué no está la educación física, más que por amar nuestro cuerpo, es porque hay una preocupación casi por el sedentarismo y la poca movilidad que tenemos. O sea, como siempre muy funcional a un proyecto donde lo que importa es lo intelectual, el sujeto sentado recibiendo información, y lo otro que queda fuera es el trabajo. Una tremenda dimensión que ha sido también más que controvertida, que se entiende por trabajo. Siempre cualquier educación que se acerque al trabajo se entiende como capitalista, pero el trabajo como experiencia transformadora de la realidad, como experiencia emancipadora, como todos vivimos un trabajo alienado, enajenante, no pensamos que la dimensión de trabajo puede ser positiva, y vía esta idea de integralidad intelectual, se ha denostado cualquier formación para el trabajo como una formación que subvalora al sujeto. Y en tercer lugar, dado que históricamente la totalidad de dimensiones definidas se ha plasmado en un conjunto de saberes o disciplinas, que aunque amplio, no solo ha tenido dificultades por lograr consenso, sino que ha terminado en un mostrario fragmentario de conocimientos que contradice justamente el sentido de totalidad integrada y división holística. Tiene que ver con buscar un sentido histórico a la rebelión, a la revuelta, al alzamiento ciudadano que hemos estado viviendo en estas últimas semanas. Lo que se detuvo creíamos para siempre, el 73 es la memoria fluyente de este largo proceso histórico ciudadano de construcción y disputas por el contenido de un proyecto de educación público nacional, ¿no es cierto? O sea, el 73 en adelante nunca más se vuelve a hablar de la reforma del 28, nunca más se vuelve a hablar del Plan de Escuela Nacional Unificada. Hay una parálisis. Y de los 90 en adelante, cuando se vuelve a tener de alguna manera la oportunidad de volver a pensar la educación que nos queremos, no se genera este espacio. Quedó en suspenso, quedó en una memoria arrinconada. Y vale relevar, ¿no?, que el proyecto de Estado docente, bajo el modelo desarrollista, quiero decir, del año 25 al 73, porque también podríamos decir que hay un Estado docente desde el siglo XIX en adelante, pero bajo el Estado desarrollista, el Estado de bienestar, como le queramos llamar, va llenándose de contenido a partir de estos procesos constituyentes del año 25 y del año 71, ¿no? Pero como un continuo, como una memoria activa que casi hace posta, ¿no? ¿Versus qué? ¿Qué es lo que están cuestionando y qué es lo que podríamos encontrar de similar en estos dos momentos constituyentes? Un cuestionamiento y un rechazo a ciertas, ¿cómo decir?, células, partes del ADN del sistema educativo tradicional, modelo tradicional de educación del siglo XIX en adelante, que ha tenido que al centro la construcción de Estado,
en diálogo con la construcción del mercado y las transacciones desde este mercado nacional con el mercado internacional. ¿Qué es lo que construyó durante todo el siglo XIX y el siglo XX hasta el siglo XXI? Son características que, pese a las distintas coyunturas, se mantienen irreduciblemente, y bueno, esto sería largo, sería interesante poder ir etapa por etapa identificándolo y describiéndolo tal vez, pero básicamente segmentado, un sistema de educación profundamente segmentado, de tal manera que hay un subsistema para la autorreproducción de las élites y un sistema de autorreproducción para los sectores populares. Estos movimientos cuestionan profundamente esos vértices, ese ADN del sistema escolar formal. No tal vez siempre en todos sus aspectos, no de la forma que quisiéramos viéndolo desde ahora, el siglo XXI, ¿no? 2019, pero se cuestiona profundamente en la segmentación, la centralización, la extranjerización, en fin, desde el movimiento de los años 20 y desde el movimiento del 70. ¿Qué es lo que proponen? Muy en resumido también, porque habría que hacer muchas especificidades ahí que van dándole mucha carnecita al asunto, pero lo dejo anunciado. Desde estos movimientos que nutren estas como momentos constituyentes, o sea, movimientos educativos, movimientos de educación popular, movimientos pedagógicos. También cabría hacer la especificidad de cada uno, pero no alcanzamos. ¿Qué es lo que se propone? No poner al Estado ni al mercado al centro del proyecto educacional, sino a los sujetos. ¿Sujeto quién? Niño, niña, joven. Pero no en abstracto, sino como lo planteaba un poco Jacqueline, ¿no? Situados espacialmente, territorialmente, en tiempo y espacio, ¿no? Se piensa un sistema unitario en lo diverso, pertinente en el sentido de pensar el currículum desde las localidades, desde los territorios, participativo en el sentido de que la comunidad también es un otro que está pensando el currículum y no de forma consultiva, sino que decisiva, incidente. El entorno entra dentro del currículum, el entorno natural, el entorno productivo, y ahí entra también la relación que proponía también Jacqueline, educación y trabajo. ¿Cómo pensamos preparar a nuestras generaciones para trabajar armónicamente con ese entorno productivo? Como el currículum, por tanto, es un producto de esa reflexión, descentralizado, por lo tanto, coeducativo, ¿no? El mundo está compuesto por una mixtura de géneros y los centros escolares, los centros de establecimiento, las universidades tienen que ser como tal, lo que nos parece un sentido común tal vez, pero todavía tenemos liceos monogéneros. Yo, escuchando especialmente a Leonora, yo fui participante de esas discusiones en la ENU en el año 71, era muy chica, pero fue impresionante el proceso y estaba llamado efectivamente desde la institucionalidad. Eso hace una diferencia con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y creo que efectivamente, como muchas cosas de esa propuesta de la Unidad Popular y de Salvador Allende quedaron en veremos por el golpe de Estado. Y un golpe de Estado que lo recordaré aquí fue por algo mucho menor de lo que estamos viviendo hoy día. Había un gobierno institucional con fuerzas al interior de esa institucionalidad en disputa y decidieron darle golpe, con mucho apoyo. Bueno, aquí no voy a contar la historia. Pero pensando en el momento actual y lo que escuché de ambas, que me parece muy interesante, ahora yo no creo que ni la posición de Jacqueline ni del decano sea la amarilla, son más bien institucionalistas, tratando de preservar el sistema. Un sistema que capotó. Creo que lo que nos está pasando es que no sabemos lo que viene. Y por eso que volvemos estoy pensando en 30 años atrás, cuando descamotearon la lucha y la posibilidad de un triunfo a la sociedad chilena de la mayoría social. Con el plebiscito y con la salida pactada de la dictadura, que es lo que estamos hoy día viviendo. El término de ese proceso en larga duración, según diría el señor Toledo, y que puso en cuestión los cimientos mismos de lo que llamamos sociedad. Y nos deja ante una encrucijada que efectivamente yo lo que estoy viendo en este pacto a escondidas nuevamente, ya ha reaccionado la Mesa de Unidad Social, que es lo que más interpreta la expresión masiva de las calles hoy día, quizás no todo, pero la expresión política y social más representativa en este momento,
ya está respondiendo. Y esto no empezó en el sentido que vamos a ir a lo que están pidiendo quienes están, efectivamente, ya cayeron, están tratando de salvarse como pueden nuevamente, para salvar una institucionalidad determinada y ciertos proyectos. Con esto quería decir que a mí la educación me llama mucho a que repensemos la universidad. La universidad es parte de esa institución, no tengo ninguna duda. La educación es parte de esa institución y no podemos pensar que sea emancipadora o revolucionaria desde adentro mismo, pero sí tiene elementos que nos permiten poder pensar críticamente. Y creo que si podemos jugar un rol como facultad, va a ser fortalecer lo que la mayoría social está exigiendo. Que vayamos a la Asamblea Constituyente donde todos tienen cabida. El tema es desde dónde se discute. Porque conversamos mucho de la institucionalidad de educación y peleamos por educación pública. Pero ¿qué estamos entendiendo por educación pública? ¿Qué va a pasar dentro de esa educación pública que estamos defendiendo? Como proyecto educativo, pedagógico, de qué queremos comunicarle a la nueva generación que va, en estos momentos son 15 años obligatorios de educación, 15 años, o sea, no va 2 días a la escuela, va 15 años, todos los días del año por 8 meses. Toda esa cantidad de tiempo, ¿para qué es? ¿Es pública? Ya, es para lo común, fantástico, pero no es como para el curso de educación ciudadana, o sea, es para formar ciudadanía, para formar lo común, para encontrar lenguaje. Yo creo que construimos en el lenguaje construimos más comunidad que en el curso de educación ciudadana. Eso pienso yo. O sea, el curso de lenguaje es mucho más importante para ser comunes, para comunicarnos. Es clave. Entonces, para mí ese curso es más constructor de ciudadanía que el curso de educación ciudadana. Entonces, no sé, nada, que ojalá tuviéramos la oportunidad de conversar del proyecto educativo de la escuela pública como tema de los cabildos, como tema de lo que vamos a construir, para que cuando redactemos el párrafo tengamos una noción de para qué ese derecho a la educación, derecho a qué educación, como poner eso. Nada, esa es como mi intención y con todas las discrepancias que tengamos, que es parte de la democracia. Quería agradecer la presencia de todos y todas ustedes, reforzar que la idea de haber mantenido este encuentro frente a lo que tuvimos muchas dudas, ¿no? Cobraba su sentido, como digo, en el marco de lo que estaba viviendo este país. Creo que eso se ha logrado con una capacidad, digamos, de improvisación, una capacidad crítica y una capacidad de organizarnos, pero que no es ni siquiera una pizca de lo que yo he visto de la forma en que se ha organizado nuestra ciudadanía, nuestros municipios, etc. Yo quisiera que esta reflexión crítica, aguda, ¿no? Y donde nos decimos todo lo que tenemos que decirnos, se continúe. Vamos a ver lo que hacemos para continuar en esta reflexión, ¿no es cierto? Por lo menos lo que vamos a solicitar, ¿no es cierto? No sé si la continuidad de las comisiones o la continuidad o un cabildo u otra figura, ¿no? Para que vamos viendo lo que sigue de ahora en adelante, ¿no? Es un momento crítico, es un momento difícil, pero como decía Leo, yo creo que esto no tiene vuelta atrás, nunca vamos a volver a ser lo que fuimos durante estos 30 años. Y muchas gracias.